Buenas tardes, bienvenidos a su programa El Universo y tú en el Sendero a la Iluminación con Linda Zavala Maldonado. Hablaremos de medicina alternativa, magia, herbolaria, numerología y otros temas que te apasionarán. Así lo dice Puebla. Síguenos por Twitter, @PueblaPreciosa. Bueno, estamos aquí en entrevista con el maestro Ricardo Hernández Martínez. Él es de la escuela... Es el Colegio Libre de Estudios Universitarios, CLEU, y soy el director de Radio CLEU. Director de Radio CLEU. Y en esta ocasión nos va a comentar la inteligencia emocional como instrumento para la prevención del delito. Efectivamente, fíjese que hay una cuestión muy importante, como sabemos en la actualidad, pues uno de los aspectos que causa mayor preocupación y dentro de esa preocupación es que cada vez hay dos características que se han acentuado. Una, la violencia con que se concretan estas conductas delictivas, y dos, la cuestión de que cada vez más niños y adolescentes participan en la comisión de las conductas antisociales y delictivas, en vez de que solamente sean adultos. Hoy también los niños y los adolescentes están participando y con la misma línea de violencia que lo hacen los adultos. Esto es verdaderamente increíble, ¿no? Entonces, las autoridades generalmente piensan que para solucionar este tipo de problemas, pues se requiere de sanciones penales, de crear tipos penales, y obviamente esto sí responde a un populismo punitivo que nos hace ver que para terminar con el delito se apliquen sanciones penales incrementadas, pero descuidan una parte que es importante. Cuando la autoridad aplica sanciones penales, lo que está haciendo es dirigirse al efecto, que es el delito, pero olvida que debajo del delito o como subyacente al delito hay todo un proceso que le genera, y ese proceso no se puede solucionar con las sanciones penales, no se puede solucionar creando más tipos penales, se soluciona de otra forma. Incluso ni las medidas que han tomado como alternativas de traer al ejército a las calles va a poder solucionar el delito si no se atiende el proceso. Por eso es que debemos buscar alternativas a esta cuestión delictiva de cómo podemos solucionar, para evitar obviamente la violencia tanto generada por el delito como la estructural que produce el Estado, como para evitar que los niños y adolescentes se acerquen cada vez más a concretar conductas delictivas. Y en ese sentido hay una herramienta que me gusta mucho hablar de ella porque es una herramienta que podríamos utilizar todos, que se llama la inteligencia emocional. Hace algún tiempo Gardner hablaba de que no hay solamente un tipo de inteligencia. Generalmente estamos acostumbrados a hablar de la inteligencia cognitiva y hasta la medimos, el coeficiente intelectual y todo. Gardner hablaba de que hay 8 tipos de inteligencias: la lingüística, la matemática, la naturista, la social. Y esto hace despertar que se empiecen a realizar más estudios acerca de las inteligencias múltiples. Y hay un destacado autor que se llama Daniel Goleman, que habla acerca de la inteligencia emocional. También habla de la inteligencia social, pero uno de sus fuertes es la inteligencia emocional. Y precisamente esta inteligencia emocional es muy importante. Desafortunadamente no es cultivada ni siquiera en la institución educativa, ni siquiera en la familia. Y pues evidentemente esto hace que no sea difundida, a pesar de la importancia que tiene, porque nos ayuda de alguna manera a ser conscientes y sensibles acerca de las emociones que tenemos y poder establecer un control acerca de ellas. Esto va a ser muy importante, porque si nosotros no logramos controlar nuestras emociones, difícilmente vamos a reaccionar ante cualquier contingencia de una manera en donde se involucre pues de alguna manera el carácter racional que se supone que nos distingue de los demás animales, ¿no? Entonces, generalmente reaccionamos de manera violenta
Generalmente reaccionamos conforme a la circunstancia que nos indica, pero no lo hacemos con base a la inteligencia emocional, ¿no? Hay muchos ejemplos de ello. Le voy a comentar uno que alguna vez me tocó vivir. Había un desfile aquí en Puebla, y con motivo de ese desfile pues se cortó ciertas partes del tránsito y no permitían de alguna manera que los autobuses o los microbuses, el transporte público en general, pudiera avanzar. Resulta que una señora quería bajar en una esquina que el chofer no podía parar y le empezó a agredir al chofer, incluso hasta insultarle rotundamente con una clásica mentada. El chofer no perdió la calma y le dijo: señora, no le puedo bajar aquí, señora, no le puedo bajar aquí. Hasta que llegaron a la esquina donde podía bajar, bajó, y el chofer increíblemente estaba en paz a pesar de que lo insultaron. Y lo que vi en ese chofer, pues obviamente es inteligencia emocional, porque pudo controlar sus emociones, no se contagió del mal humor del usuario del transporte público, ¿no? Pero esa es una parte que generalmente no tenemos. Usted lo puede ver en cualquier zona de la ciudad, cuando hay tránsito pesado, pues evidentemente vienen sin más los insultos, porque no avanzas, porque cortas el tráfico al quedarte a la mitad de la calle. En fin, cualquier situación nos hace ver que cuando reaccionamos de manera violenta no estamos aplicando inteligencia emocional, y por eso esta se debe utilizar como un instrumento fundamental para poder prevenir conductas antisociales o delictivas, y sobre todo la violencia que se ejerce en ella. Pero para ello es muy importante que este instrumento empiece a funcionar desde la temprana edad, es decir, que se aplique desde la educación básica, como puede ser el kinder, como puede ser la escuela, y ahí empiece a fomentarse este tipo de situaciones que tienen que ver con programas cognitivo-conductuales, con algunos aspectos que se derivan de la inteligencia emocional, que nos ayudan no solo a controlar nuestras emociones, a darnos cuenta de lo que sentimos, de lo que pensamos, sino que también nos ayuda a tener conductas asertivas. O sea, nos ayuda a tomar decisiones importantes con toda la calma que debemos tener, porque a veces cuando reaccionamos tomamos decisiones que no van a ser benéficas ni para nosotros ni para los que se encuentran en nuestro entorno, ¿no? Entonces, esta inteligencia emocional, además de darnos esa parte de asertividad, provoca una situación que es importante, que se conoce como resiliencia o resiliencia. Es un instrumento fantástico, porque la resiliencia nos ayuda a hacer frente a los obstáculos que se nos presentan en la vida. O sea, si tenemos alguna dificultad, podamos resolverla inmediatamente. Y eso no se lo enseñamos a nuestros niños. Eso no lo conocen. Y por eso cuando se tienen que enfrentar con un conflicto, por ejemplo, que a lo mejor no les dan cabida en la universidad pública, que hoy se supone que ya todos van a tener cabida, pero cuando no les dan cabida, puede venir algo que se conoce como la frustración social. Y evidentemente, al no tener todos los satisfactores que buscaba al ingresar a la universidad, va a buscar los caminos más fáciles. Y desafortunadamente uno de los caminos más fáciles es cometer el delito. Precisamente al tú educar en inteligencia emocional y con elementos como la resiliencia, podrías evitar que de alguna manera estos obstáculos que se le presentan en la vida le pudieran indicar el camino del delito, y por el contrario pudiera buscar alternativas que le ayudan a cumplir sus objetivos. Y nos iba a comentar, maestro, sobre la resiliencia y la inteligencia emocional. Sí, efectivamente son instrumentos muy importantes. Desafortunadamente no forman parte de un plan de estudios, ¿no? O sea, generalmente nos abocamos a hacer énfasis en lo que le dicen las ciencias duras, y dejamos las habilidades blandas descuidadas, y realmente las disciplinas blandas son muy importantes. Dentro de estos programas cognitivo-conductuales, le hablaba yo acerca de la inteligencia emocional. Es verdaderamente muy interesante porque nos ayuda de alguna manera, en primer término, a tener una percepción y expresión emocional. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese que a veces se hace se lo voy a contar con un ejemplo que practican en talleres de estos que le llaman de contención emocional. Hacen un ejercicio en donde les dicen que coloquen
7 ejemplos de cosas buenas que les han pasado en la vida últimamente y les cuesta mucho trabajo. Pero cuando les dicen que cuenten cosas negativas, cosas que les han puesto tristes, pueden llenar 3 hojas. Y entonces esto es increíble. ¿A qué se debe esto? Porque no te conoces, no tienes una percepción de tú cómo estás emocionalmente, no puedes expresarte emocionalmente, porque sin duda hay muchas cosas buenas que la vida te ha dejado. Pero claro, generalmente como tú no te conoces y no sabes qué es lo que te ha generado de alguna manera felicidad o te ha generado bienestar con todo tu entorno, pues evidentemente en ese sentido solo recuerdas las cosas negativas. La inteligencia emocional te ayuda a eso, a percibir cuáles son tus verdaderos sentimientos, cuáles son las situaciones que puedes disfrutar y que puedes identificar de alguna manera como una emoción propia y cómo controlarla, ¿no? Y de esta manera expresarla además, porque es muy importante. No se trata nada más de que digas, bueno, yo controlo mis emociones, no, sino también que las ejecutes. Aristóteles decía que lo importante es saber con quién enojarse, en qué momento y con qué intensidad, porque el tener inteligencia emocional... Eso debe ser muy difícil. Es muy difícil, desde luego, porque si fuera fácil, pues evidentemente nos evitaríamos muchos problemas. Pero la inteligencia emocional, contrario a lo que piensan, no es que ocultes tus emociones, sino que las conozcas y las pongas en la intensidad necesaria. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted que dicen, oye, es que esa persona me dejó muy triste? No es cierto. O sea, tú te pones triste, tú te pones contento, tú puedes ser feliz, pero realmente no aprendemos a conocer nuestras emociones. No nos enseñan en el sistema educativo, y desafortunadamente en la familia tampoco nos enseñan, porque a veces la familia pues no tiene conocimiento de ellos, ¿no? Una cuestión de tener equilibrio en las emociones es que nos ayuda a pensar, ¿no? No sé si ha escuchado que dicen, el que se enoja pierde. Sí. Y eso es una realidad, porque cuando estás enojado no puedes concentrarte y de alguna manera articular bien tus pensamientos. Dicen que, por ejemplo, el enojo y el miedo te bloquean para tener buenos pensamientos, y a veces eso te obstaculiza al momento de tomar decisiones. Precisamente la inteligencia emocional te ayuda a todo eso, tener tu comprensión de las emociones, regular su ejecución, ¿verdad? Le digo, no quiere decir que no te pongas triste, que no te enojes, no, pero que todo eso sea en la intensidad necesaria en el momento justo, ¿no? O sea, hacer... ¿Y eso se puede enseñar, maestro? Eso se enseña, se puede enseñar. Evidentemente, así como podemos enseñar la inteligencia cognitiva, que puedes enseñar a leer, las matemáticas, pues obviamente también el control de las emociones se puede. La inteligencia social, por ejemplo, también es muy importante. Porque cuántas veces, no sé si le ha tocado, que está un grupo de personas y llegas y tú nada más saludas al que conoces y a los demás no los saludas, cuando nada te cuesta pues saludar a todos, ¿no? Claro. No los conoces, pero es parte de tu inteligencia social, y eso te ayuda a convivir dentro de los parámetros establecidos en la sociedad, y generalmente no lo hacemos así. La inteligencia emocional te ayuda a que dentro de esa convivencia tú puedas establecer una regularidad de tus emociones y expresarlas de una manera tal que reflejen tu asertividad, que reflejen tu equilibrio, y que evidentemente no tengas tendencias hacia la violencia, ¿no? Porque cuando no controlamos las emociones, somos realmente muy violentos. Y en México somos un país donde la violencia está exacerbada. Sí. De hecho, el ser humano es violento por naturaleza. Una de las cosas que más le gusta es la violencia, ¿no? Y lo podemos ver en las expresiones diarias, pero mucho de ello se debe a que no tenemos ese control. Y evidentemente también hay una parte que le había yo comentado, que se deriva de esto, que es la resiliencia, o resiliencia, muchos le llaman. De las dos maneras es válida. Este elemento nos ayuda precisamente a poder hacer frente a los obstáculos que se nos presentan en la vida. El que no nos podamos sentir derrotados porque a lo mejor te negaron una entrevista de trabajo, a lo mejor te despidieron del trabajo, o en el caso de los estudiantes, por ejemplo, tal vez reprobaste y eso no te permite tener una buena convivencia con tus padres, y lo primero que se te ocurre es no llegar,
¿Cuántas personas no se han suicidado porque las dejan, porque les despiden del trabajo, porque reprueban una materia? Y eso es porque no somos resilientes, o sea, no estamos acostumbrados a hacer frente a todos los problemas que se nos presentan en la vida. Precisamente esa falta de resiliencia también puede ocasionar que el sujeto tome el camino del delito. Entonces, estas partes o estos elementos de la resiliencia o de la inteligencia emocional también se pueden enseñar. Y obviamente deberían formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esperemos que hoy, que van a hacer una consulta para la reforma educativa, pues se puedan implementar esto, porque la cuestión no es nada más de transmitir. Hoy la institución educativa se ha convertido en un transmisor de instrucción, o sea, un instructor más bien, donde te dicen cómo hacer las cosas, pero no te dicen por qué se hacen, no te enseñan a nivelar tus emociones, no te enseñan a hacer frente a los obstáculos, no te enseñan a ser asertivo, y entonces todo ello nos va bloqueando. Las consecuencias pueden ser múltiples, la más drástica es el delito, pero quieren ver otras consecuencias de que no hay resiliencia, de que no hay inteligencia emocional. Bueno, pues los fracasos deportivos, por ejemplo. Es una cuestión que está muy aderezada. Pégueles a los del fútbol. No, esos del fútbol de verdad que no tienen perdón, porque no han mostrado esa inteligencia emocional, no han mostrado esa resiliencia, a pesar de tener, fíjese, y ahí es una cosa rara, porque tienen todos los elementos, o sea, tienen un buen salario, tienen buena alimentación, tienen buenos zapatos deportivos. ¿Y fíjese, qué pasa entonces? Y fíjese cómo su inteligencia emocional y falta de inteligencia social no les ayuda a visualizar que están en el mismo nivel que los demás, ¿no? Y esto a veces, si no tienes resiliencia, si no tienes inteligencia emocional, o si no manejas tus 8 inteligencias que decía Gardner, puede ser que generen que tú mismo te bloquees ante el miedo, ¿sí? Y ante el enojo. El enojo, ¿por qué? En el caso de la selección, pues todos los reportajes giran en torno a que puede lograr una hazaña, pero nunca dicen, oye, va a ganar porque pues, tienen la capacidad. Y obviamente la resiliencia, porque no pueden hacer frente a esos obstáculos. Entonces eso les da miedo, y el ser humano, aunque no lo crea, una de sus desventajas es que tiene miedos, y uno de sus miedos es al éxito, a hacer bien las cosas, y se puede sabotear, por decirlo de alguna forma, sí, claro, él mismo, ¿no? Entonces, sí necesitamos que en la educación básica se lleven estos elementos como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si estos elementos se llevan a cabo, vamos a generar ahora no solo integrantes de la sociedad competentes en habilidades de las ciencias duras, sino también personas que se interesen por los demás. Hay un rasgo, por ejemplo, que tiene la inteligencia emocional, que genera empatía, que no es lo mismo que simpatía, porque muchas veces lo confunden. La empatía es que tú te pongas en el lugar del otro, no en que, oye, pues ya está llorando él y yo me pongo a llorar con él, no, sino que conozcas cómo son sus sentimientos, qué es lo que está pensando o qué es lo que puede estar padeciendo, y entonces en ese sentido tú trates de equilibrar, ¿no? De ayudarle de alguna forma. Le voy a poner un ejemplo claro hoy con las cuestiones políticas, como por ejemplo, hoy están en contra de bajar sus salarios, diciendo que si les bajan sus salarios, pues están en posibilidades de robar cuando ganan, o sea, se les plantea que ganen 80, 90 mil pesos al mes, contra el salario mínimo que está en 2,400, o sea, entonces tendríamos un nido de ladrones, porque con 2,400 no puedes subsistir. Y eso implica que los políticos no tienen empatía con la ciudadanía. Y eso obviamente, llevarlo a la cuestión del delito, nos permite ver por qué tanta violencia. Porque no eres empático con los demás, no te interesa lo que les pase. Con que tú encuentres tus satisfactores, eso es suficiente, pero no te interesan los demás. Y entonces todos estos elementos sí se pueden enseñar, pero no querramos enseñarlos ya cuando estemos en la universidad, ahí no. Ya no dicen que chango viejo no aprende maroma nueva. Así es, ya digamos todos los procesos han sido viciados, y ya llegas ahí con toda una carga de acervo cultural que no te permite ya tener cabida para la inteligencia emocional y para la resiliencia, ¿no? Y otros elementos más. Entonces yo creo que tenemos que ir hacia la educación básica. Y en la educación básica es importante que se generen estos aspectos. Hoy se empieza a hablar, y es una propuesta que
hemos hecho desde hace mucho tiempo de que haya un criminólogo en las escuelas. Y bueno, hoy muchos lo están pugnando, pero algunos no tienen la idea de qué es lo que puede hacer el criminólogo, ¿no? Y el criminólogo tiene mucho trabajo que hacer. Continuamos aquí con el maestro Ricardo Hernández Martínez, del CLEU, director de la radiodifusora del Centro Universitario. Del Colegio Libre de Estudios. Del Colegio Libre. De Estudios Universitarios. De Estudios Universitarios. Y estamos platicando sobre la inteligencia emocional como un instrumento para la prevención del delito, y entonces vamos a cerrar esta idea para empezar a invitar al maestro a que nos platique del proyecto que está realizando en su escuela. Entonces podríamos concluir la idea, maestro. Sí, claro. En realidad es un proyecto que ahorita estamos iniciando. No lo vamos a aplicar propiamente en CLEU, sino es un proyecto personal en donde se ha convertido como en un reto establecer que la prevención es posible, porque para la criminología, los que nos dedicamos a la criminología, siempre se dice que la finalidad es la prevención, pero es tan trillado decir esto y tan poco ejecutado que a mí me ha dado la inquietud de cómo demostrar que la prevención es posible. Una prevención efectiva, una prevención de acción, o sea, que implique acciones y no solamente póster o pláticas, no, sino acciones. Le voy a poner un ejemplo. A mí me han preguntado que qué pienso de la tipificación del feminicidio, y siempre voy a decir que no estoy de acuerdo. Y no es que no esté de acuerdo en que se proteja a la mujer, al contrario, el tipo penal de feminicidio no protege a la mujer. Por mucho que digan, oye, es que tiene toda una historia como se conformó, sí, pero no la protege. Porque no basta con la amenaza que se da en el Código Penal, y lo podemos ver por la gran cantidad de feminicidios que se siguen cometiendo. Hay que establecer medidas de prevención. Y dentro de estas medidas de prevención tenemos que ir hacia los lugares de educación básica. Las feministas, que merecen todos mis respetos, hablan acerca del machismo o del sistema patriarcal. Efectivamente tenemos que ir hacia las raíces culturales de todo esto, y esto se logra a través de analizar lo que está sucediendo con los niños. No podemos nada más implementar un tipo penal o sanciones, tenemos que analizar, pero tenemos que revisar el entorno escolar. Entonces lo que pretendemos es aplicar un análisis y un diagnóstico en 2 o 3 escuelas, instituciones educativas de nivel básico, para identificar si están viviendo violencia familiar, para identificar si están de alguna manera viendo en sus casas esa proyección de la agresión hacia la mujer, para tratar de establecer instrumentos que nos permitan de alguna manera tratar de incentivar las conductas contrarias, es decir, que no haya agresión, que todo lo resuelvan a través del diálogo, que lo resuelvan a través de acciones que impliquen hacerles ver que, por ejemplo, los niños y las niñas tienen los mismos derechos, o sea, la igualdad en derechos, que eso es básico, ¿no? En que no por ser niña tiene una menor capacidad que el niño, ni viceversa, sino que viven en un plano de igualdad de derechos, ¿no? Y de oportunidades, obviamente. Si podemos identificar qué niños están sujetos a violencia familiar, podemos evitar en un mayor rango la posibilidad de que haya acoso escolar, la posibilidad de que haya agresión de género. Esto es fundamental, porque cuando hay violencia familiar se genera vulnerabilidad, y la vulnerabilidad generalmente la manejan para aquellos grupos que pueden ser víctimas, pero no, la vulnerabilidad también tiene aplicación para los que pueden ser victimarios, porque se encuentran viviendo en una situación de riesgo que les va a propiciar o les va a facilitar cometer una conducta antisocial o delictiva. Entonces tenemos que buscar los instrumentos, eso no se los voy a decir ahorita porque primero hay que hacer la investigación y hay que asegurar con derechos de autor claro. Esas investigaciones, cuáles son los instrumentos que vamos a detallar, pero que tienen que estar relacionados con la inteligencia emocional,
con la resiliencia, que nos ayudan a generar niños que tienen un control de sus emociones que les permite tener asertividad. Y la asertividad es tomar decisiones, ¿no? Que les permite ser empáticos con los demás. Entonces, esto requiere, como criminólogos diríamos, de un criminodiagnóstico. Que algunos creen que nada más se aplica en la penitenciaría, pero no. Se aplica para conocer, algunos le dicen un mapa de riesgos, para conocer qué es lo que está ocurriendo en una comunidad, brindar un diagnóstico, o sea, explicar por qué está ocurriendo, brindar un diagnóstico y a partir de ahí generar estrategias de prevención que impliquen acciones, no carteles, no pláticas, no, acciones para tratar de incidir en los objetivos. Les voy a poner un ejemplo. Sí. Hoy a veces en las escuelas se da el operativo mochila, porque hay situaciones de riesgo que los niños ingresen armas, que ingresen alcohol, drogas. Y es fantástico. Yo alguna vez le cuestionaba a un secretario, a un director del secretariado ejecutivo de seguridad pública del estado, le cuestionaba de qué servía el operativo mochila. O sea, no, es que podemos detectar. Y ya detectaste, ¿y qué? Además de ser anticonstitucional porque no les puedes molestar en sus bienes o derechos sino mediante mandamiento de autoridad competente. Supongamos ya lo hiciste, ¿y ahora qué sigue? No, pues lo suspendemos 3 días de clase. No sirve de nada, porque eso ni es prevención ni está solucionando el problema. Si en todo caso quieren implementar un operativo mochila, debería tener una consecuencia, y la consecuencia no es expulsarlos de la escuela, es una terapia familiar, es una terapia para que se den cuenta los padres qué están haciendo los hijos, por qué lo están haciendo, porque generalmente es como un reclamo de la falta de atención que tienen. Yo no sé si sabía, pero por ejemplo, un aspecto que dicen que tienen muchos delincuentes, que es la psicopatía, no se nace con ella, se puede generar por la negligencia emocional, es decir, por el descuido que tienen los padres sobre los hijos. A veces les digo, todo eso se resume en amor, y dicen, no, pues ya te pusiste muy romántico. No, pero si tiene la familia amor, y lo prodiga en el buen sentido entre los integrantes de la familia, que es atención a los niños, propiciar la convivencia, ¿sí? Escucharlos, darles soluciones a sus problemas, eso genera una familia integrada. Y hoy no las tenemos. Entonces, el operativo mochila no sirve de nada si no se dirige a la familia. Y así como esto, bueno, pues la inteligencia emocional y la resiliencia debe partir de estos aspectos de ir hacia la familia, para que tengamos un aprendizaje común o una participación común entre la institución educativa y la familia. Rescatar el valor de la familia es muy importante, ¿no? Entonces, por eso debemos llevar este tipo de programas cognitivo-conductuales, este tipo de programas que tienen que ver con inteligencia emocional, enseñarlo a los niños, enseñar inteligencia social y captar cuáles son las situaciones de riesgo a las que se tienen que enfrentar los niños para tratar de eliminarlas o bloquearlas a través de acciones que tienen que derivar de un plan de prevención real. O sea, un plan de prevención que derive de un diagnóstico, no nada más como se les ocurrió a Nickelodeon y al gobierno del estado de hacer el violentómetro. Ese no sirve para nada. Porque te dice, oye, con el 0 si te gritan, 2 si te empujan. No, desde que te gritan necesitas atención y necesitas ayuda. Porque llegar al número 30 en el violentómetro es que ya te mataron, ya te privaron de la vida. Ese violentómetro no sirve de nada porque no te explica cómo evitar la violencia. Y por eso tenemos que recurrir a otros instrumentos, y uno de ellos, el propicio, puede ser la inteligencia emocional. Y estamos hablando de inteligencia emocional y como un instrumento para la prevención del delito. Si quisiera cerrar, por favor, maestro, la idea sobre la inteligencia emocional para prevención del delito. Sí, claro. Es muy importante que las autoridades comprendan que el populismo punitivo simplemente no nos va a llevar a acabar con el delito, no va a ayudar a reducir su incidencia. El hecho de tener al ejército en las calles, el de aumentar sanciones, como aquí en Puebla que tenemos la prisión vitalicia,
o los 140 años de prisión en algunos casos de secuestro. O sea, son impresionantes y son medidas de alto impacto para delitos que les consideran de alto impacto. Pero tenemos un gran número de incidencia de delitos cotidianos como el robo. Y aparte otros, lesiones, el bullying que le conocen, que realmente genera delitos, porque muchos dicen, oye, bueno, es que se privó de la vida a alguien. Ah, pero es producto del bullying. No, es un homicidio, hay que decirle las cosas como son. Todo esto no se soluciona a través del populismo punitivo. Tenemos que buscar alternativas y una de ellas es la inteligencia emocional. Debe ser un instrumento que utilicen, que se coloque dentro de las políticas públicas referentes a la seguridad pública, que se lleve a las escuelas para tener un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la inteligencia emocional nos va a ayudar a tener personas proactivas, es decir, que tengan competencia social. Algo de lo que carecemos es de competencia social, por eso no podemos convivir, por eso reaccionamos en forma agresiva. Esto debe llevarse al sistema educativo, pero hay algo muy importante que no debemos desatender. Yo no sé si usted recuerde, pero yo me acuerdo cuando iba en la primaria, porque sí me acuerdo, nos decían acerca de la familia como la célula de la sociedad. Hoy ha perdido todo ese matiz que tenía la familia. Entonces es muy importante recuperarlo y tratar de hacer también talleres en donde a los padres se les enseñe que lo más fundamental no es que el niño saque 10 en matemáticas, no es que el niño saque 10 en español, o sea, sí debe tener buenas calificaciones, pero el propiciar la inteligencia emocional en el círculo de la familia puede traer como consecuencia que se mejore su aprovechamiento escolar. Es muy común que, por ejemplo, si la familia tiene 2 hijos y están estudiando y uno resulta que tiene mejores calificaciones que el otro, digan, eres un burro, ve a tu hermano. Eso es contrario a la inteligencia emocional. Estás creando un niño que no va a tener competencia social, un niño que no va a ser proactivo y un niño que seguramente va a tener frustraciones que va a poder proyectar a través de la violencia, desafortunadamente. Entonces, sí se debe hacer un programa integral, hoy que ojalá y la reforma educativa que se vaya a llevar a cabo plantee no cuestiones sindicales, pero sí plantee aspectos de proceso de enseñanza-aprendizaje en donde se involucre, donde se dé una simbiosis familia, institución escolar. Evitando a toda costa, eso es una opinión personal, evitando a toda costa las escuelas con horario extendido. Porque las escuelas con horario extendido, lejos de solucionar problemas, lo que provocan es la poca convivencia familiar. Entonces yo creo que hay que propiciarla más, hay que dejar fuera algunas cuestiones como que, oye, cuando comemos no se habla. A veces es el único espacio que tienes para hablar. Entonces la comida, que platiquen, que se generen situaciones de confianza. Hay que reconocer que los valores no se van a enseñar así como con materias o asignaturas como ética, como deontología. No, los valores son vivenciales, no son conceptuales. Entonces eso se debe generar en la familia, se debe generar a partir del profesor, que deben dejarlo de ver como un guía, como un facilitador. No, es un profesor que sí debe guiar, pero debe educar, no instruir. Educar es diferente de instruir. Educar implica también la transmisión de valores. Entonces todo eso se debe involucrar en el sistema educativo, y les digo, en una simbiosis que debe ser familia, sistema educativo, para que tengamos ese vínculo fuerte de generar personas proactivas, de generar personas con competencias sociales, y no solamente un as en las matemáticas, un as en materias de español, porque generalmente queremos que nuestros hijos o sean abogados o sean médicos, y cuando dicen, oye, quiero ser chef o quiero ser director, dicen, oye, ¿cómo crees? No, tienes que facilitar el apoyo de donde esté fortalecido tu hijo. Eso es algo muy importante, y muchas veces esto se propicia a través de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces sí tenemos que adaptar los programas educativos para que se consideren este tipo de elementos de programas cognitivo-conductuales, en donde generemos otro tipo de infancia,
que obviamente se va a proyectar. ¿Y por qué hago mucho énfasis en la infancia si estamos hablando de inteligencia emocional como instrumento de prevención del delito? A mí me parece fantástico que Pitágoras, y estamos hablando generalmente conocemos el teorema de Pitágoras, y pues, ay, ¿qué Pitágoras? ¿Qué tiene que ver aquí? Pitágoras decía, educar a los niños para no castigar a los adultos. Entonces, si tenemos una base fortalecida de niños resilientes, con inteligencia emocional, con competencia social, es más difícil que concreten conductas delictivas, ¿sí? Mucho se ha cuestionado, no es una cuestión política, pero hay una base de explicación. Mucho se ha cuestionado, por ejemplo, esa ley de amnistía que decía, pero es una cuestión real, porque lo que pretende, o ese es el objetivo de una ley de amnistía, es socavar la base social de la delincuencia, o sea, ver aquellas personas que se encuentran vulnerables, que se encuentran en un círculo que les facilita entrar a la delincuencia, y cómo las ayudas, no a los grandes capos, sino a toda esa base social que está integrada por niños abandonados, por niños que vienen de una familia desintegrada, por gente que no tiene capacidad económica ni oportunidades en la vida, generar esas oportunidades que se requieren. Pero hablando de los niños, tendríamos que fortalecer ese impacto de la inteligencia emocional, ese impacto de la resiliencia, para que fueran competentes sociales y no se aíslen del mundo, puedan contribuir con los demás, a generar el bien en los demás, y no es esto una idea romántica o no es una idea cursi, no, es una cuestión en donde si no participamos de la competencia social, los niños no se pueden integrar. Francisco Muñoz Conde dice que el derecho penal, por ejemplo, también sirve para socializar y no únicamente para castigar. Y esto se va a dar cuando pensemos que el derecho penal debe ser nuestro último recurso. Primero que hay que implementar programas como estos en la institución educativa, y les digo, lo reitero, a lo mejor ya es mucha reiteración, pero esa simbiosis familia-sistema educativo nos puede propiciar que se reduzca verdaderamente las conductas delictivas y sobre todo las cuestiones de violencia. Eso es imprescindible de hacer en el sistema educativo y en conjunción con las familias. Muchas gracias, maestro. ¿Hay algo? Sí, quería preguntarle o que nos explicara a nuestro auditorio. Hablaba usted de que algunas veces se sabotea uno mismo, ¿no? Sí. ¿Cómo superar ese sabotaje? Una parte de este sabotaje que a veces nos damos nosotros mismos es precisamente a través de instrumentos como esta inteligencia emocional, o sea, aprender a controlar. Muchas veces decimos, oye, pues es que a mí me hiciste enojar. A ver, tú te enojaste, porque a lo mejor la otra persona hizo una conducta que sí te desagrada, pero tú decides si te enojas o lo tomas como, bueno, pues está bien, a lo mejor pude haber hecho otra cosa. El día de antier no encontraba yo mis llaves y no podía salir de la casa y menos podía venir porque son las llaves de la oficina aquí, y entonces me puse a buscarlas. Mi hijo ya está de vacaciones, lo desperté y le dijo, ¿no viste mis llaves? No, papá. Y nos pusimos a buscarlas junto con mi hermano y ya encontramos las llaves. Y le digo, seguramente, hijo, tú las pusiste ahí cuando fuiste a la cama, a lo mejor se me cayeron las llaves, las pusiste ahí. Papá, ¿por qué siempre? No te estoy echando la culpa, hijo. Digo, simplemente es un comentario. Digo, a lo mejor puede ser. ¿Pero estás enojado? No, digo, hijo, no estoy enojado. Estoy contento porque las encontré. Ya estoy contento porque las encontré, pero no puedes echarle la culpa a alguien de todo esto. Tienes que ser, o sea, resiliente, tienes que ser inteligente para decir, oye, bueno, lo importante es que ya las encontré. No sé por qué no pude salir, no sé qué estaba esperando allá afuera, ya no las encontré y hay que pasar a otra cosa, ¿no? Entonces, realmente a veces esto en la vida no nos enseña y hay ejemplos claros. Cuando te pasan a exponer, ahí es el ejemplo, digamos, básico, ¿no? Te pasan a exponer en la escuela y tú no quieres exponer porque te da miedo el grupo, porque sientes que la maestra te va a calificar mal, que te van a criticar, y eso implica miedo, pero no al fracaso, sino a tener éxito. Y entonces tú te empiezas a sabotear. ¿Por qué?
Porque lejos de ocuparte, o sea, si tienes una exposición importante, ocúpate, no te preocupes. Pero para ocuparte tienes que ponerte a estudiar. Oye, pues yo creo que tengo una debilidad en esta parte. Pues le doy más énfasis al estudio de esa parte para que no me sorprendan. Pero no empiezas, ¿y ahora qué hago? Esa parte no la conozco bien, esa parte es mi debilidad. Pues fortalece esa debilidad. Y entonces tienes que ocuparte de los problemas. Porque si tú dejas que el miedo te domine, entonces tú mismo te saboteas. Y lo podemos ver con que si se te generan oportunidades importantes, o sea, a lo mejor te llegan y te dicen oye, ¿sabes qué? Te ofrezco la dirección tal. ¿En serio? Déjeme pensar, mañana le digo. No, mañana ya hay otro director. Entonces, nosotros ante el miedo de ese éxito, ante los temores que se nos van generando, porque son culturales. Hay un libro que se llama La hazaña de ser mexicano. Y ahí te cuentan cómo el mexicano culturalmente pues tiene miedo al éxito, tiene miedo a progresar, tiene miedo a hacer las cosas, porque tiene una gran capacidad. El mexicano tiene una gran capacidad, pero el miedo nos detiene y nos limita, nos genera un límite. Y nosotros no hemos podido vencer ese miedo porque no nos han enseñado inteligencia emocional. Siempre que vamos a la escuela nos dicen, oye, tienes que cumplir con esto. Y si no cumples, estás reprobado. Y tú no puedes llegar a tu casa y decirle, oye, papá, no puedo, estoy reprobado. No, tendrían que explicarle, oye, mira, tienes que hacer esto porque te va a convenir en la vida. Yo a veces les digo, de origen soy abogado y luego me preguntan, oiga, yo vengo a estudiar matemáticas. Vengo a estudiar derecho porque no hay matemáticas. Le digo, pues, craso error. Porque tienes que calcular las indemnizaciones si te dedicas a derecho laboral, tienes que calcular las medias y las máximas si te dedicas al derecho penal, y lo más importante, tienes que calcular el porcentaje de lo que vas a cobrar. Entonces, las matemáticas te deben gustar. Sin embargo, todos esos miedos nos van limitando. Entonces, cuando ves matemáticas, empieza el miedo y te empiezas a sabotear. Dices, no, yo no puedo hacer eso y no lo voy a hacer. Y obviamente, ¿cuál es la consecuencia de que tú empieces a pensar en que no lo puedes hacer, en que no lo vas a hacer? Pues el fracaso, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional nos vendría a dotar de conocernos en el interior. ¿Cómo estamos? ¿Qué podemos hacer? O sea, lejos de estarme preocupando hoy, ¿qué voy a decir? Pues me pongo a estudiar, me pongo a leer, me pongo a preguntar, ¿no? Pero no, generalmente el mexicano promedio no hace eso, se atemoriza y piensa más en las consecuencias funestas que en las consecuencias positivas que puede tener, y entonces ahí viene ese bloqueo, ¿no? Y es que si me dicen esto, mejor no lo hago. Y es que si la maestra me critica, mejor no lo hago. Y es que si el jefe no está de acuerdo, mejor no lo hago, mejor espero a que me diga. No, aquí hay que ser proactivos. Pero eso es parte de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos ayudaría a no sabotearnos. Algunos le llaman ley de atracción, algunos le llaman fe, le puedes llamar de 1000 formas, pero la cuestión es que si tú piensas que vas a fracasar, pues obviamente lo vas a hacer, porque te estás saboteando tú, estás bloqueando todo, tu plan de acción, tu plan de análisis. El miedo te bloquea, te limita y te hace fracasar, entonces te saboteas tú mismo. Lo que tienes que hacer es, con inteligencia emocional, conocerte, en vez de preocuparte, ocuparte. No todo es magia, o sea, llega como una consecuencia del trabajo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Para no sabotearnos, pues tenemos que ocuparnos de las cosas que nos encargan, no preocuparnos por ellas, porque la preocupación te puede generar miedo, y el miedo te genera limitantes, te genera un obstáculo que difícilmente lo puedes superar. No soy muy dado a decir sobre todo películas de Sylvester Stallone, pero hay una escena que me gusta mucho, de una que sacó apenas Krill, de las nuevas de boxeo, donde para al boxeador que está entrenando, y lo para frente a un espejo. Le dice, mira, ahí está tu principal enemigo, eres tú. Y esa es la realidad en el ser humano. El principal enemigo del ser humano es el ser humano. Y tú, o sea, tú mismo, porque no te enseñaron a superar esos límites mentales. Hablando de lo deportivo, el presidente de la FEMEFUT dijo, es que tienen los jugadores un techo mental. Y todos lo critican, tiene razón, tienen un techo mental.
no lo pueden superar hoy, y cuando lo superen, y en general el mexicano cuando supere ese techo mental, pues dejaremos de sabotearnos nosotros mismos. Muchísimas gracias, maestro, fue un placer y esperemos que haya otra próxima entrevista. Un gusto, cuando usted me invite, yo estoy muy a la orden para platicar con usted. Muchísimas gracias, maestro, muchas gracias. Esta tarde terminamos una edición más del Universo y tú en el Sendero a la Iluminación. Te esperamos el próximo sábado de 13 a 14 horas. Así lo dice Puebla. Síguenos por Twitter, @Puebla Preciosa.